tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Y nosotros tenemos ese precioso privilegio. Tenemos el privilegio de que ahora somos llamados hijos de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos esperanza, ahora hay un camino, ahora estamos en una verdad, ahora tenemos vida. Gracias, precioso Jesús. Gracias porque fue tu sacrificio el que nos dio entrada a la presencia del Padre Celestial. Ya no hay nada que impida más que el pecado, pero aún así cuando clamamos en el nombre de Jesús pidiendo perdón y con un corazón arrepentido, tú nos perdonas y nos aceptas. Ya no hay nada que divida, ya no hay nada que estorbe. Ahora podemos clamar y sabemos que nos escuchas. Ya no somos un pueblo extranjero, no somos extraños, somos tu pueblo, somos tus hijos. Te adoramos, Padre, te exaltamos. Habla a tu pueblo en esta hora, Señor. Conforta a tu pueblo, exhorta a tu pueblo, Dios. Anima a tu pueblo a través de tu palabra el día de hoy. No palabra de hombre, Señor. No palabra motivacional, sino palabra que proviene de ti, mi Dios, a través de las sagradas escrituras que tú nos has dejado. Tu Espíritu Santo esté hablando en los corazones desde ya, Señor, desde el momento en que entramos a la alabanza, a la adoración. Tu Espíritu Santo esté confortando, esté animando, esté levantando a un pueblo que está ansioso, a un pueblo que está cansado, a un pueblo que está temeroso, a un pueblo que está esperando escuchar tu voz, Señor, para poder afirmarse cada vez más, recuperar fuerzas, tomar aliento por tu Espíritu Santo. Nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra y para responder a tu palabra, mi Dios. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, porque todo esto lo podemos recibir en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, pueblo. Buenos días. Qué bueno que pueden estar aquí una vez más en este servicio virtual, pero lo importante es que nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, que pudimos alabar a Dios, tuvimos unos momentos de exaltarle, de adorarle, declarar la grandeza de nuestro Dios. Recuerde que cuando alabamos a Dios y adoramos al Señor, estamos recordándole su grandeza, y no porque Él no sepa o se lo olvide, sino porque al cantar que Él es grande, que Él es verdad, que Él es vida, que Él es Rey, nuestro espíritu se anima, se alienta por el Espíritu Santo. Recordamos quién es Él y entonces tomamos ánimo para seguir adelante. Le voy a invitar a que abra sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Es muy conocido este pasaje, pero créame que aunque es muy conocido, es un pasaje que verdaderamente está impactando, no impactando porque de una manera positiva como quisiéramos, bueno, en algunos sí, lamentablemente está impactando de una manera negativa, porque lo que tuviera que ser una realidad en la vida del creyente en estos tiempos se ha vuelto una situación crítica ante esto que vamos a ver el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 1, acomódese ahí donde está, no se distraiga ante nada, desconecte el celular, desconecte todo, póngase atento a la palabra del Señor. El Señor quiere hablarle hoy. Yo sé que nos habla todos los días y es responsabilidad nuestra comunión con Él, pero el día de hoy también quiere hablarnos, así que no se distraiga, ponga atención. Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A través de la historia de la humanidad
se ha pasado por multitud de crisis, momentos difíciles como lo que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a hablar de algunas pestes. Por ejemplo, el pasado septiembre la OMS publicó un informe en el que alertaba de que el riesgo de que se produjera una pandemia mundial estaba creciendo. Y solo hasta el mes de diciembre del 2019 en China surgió el nuevo coronavirus. Pero esta no es la única pandemia que el mundo ha enfrentado. Por ejemplo, ha habido 5 pandemias letales. Yo creo que ha habido más todavía, pero de las que puedo recordar, una de ellas es la viruela. La otra es el sarampión, que fíjese, acabó con más de 200 millones de personas, tal vez porque no había la tecnología, la ciencia que tenemos el día de hoy, pero 200 millones de personas murieron en esa época. La llamada gripe española, llamada así erróneamente, no es correcto, pero así es conocida, la gripe española. La peste negra, que igual al parecer mató a 50 millones de personas en el mundo. El SIDA o el VIH, que ha matado a más de 35 millones de personas y sigue matando a más personas, entre otras enfermedades como el cáncer. Pero llamadas pandemias me refiero a que algo que ha impactado a la humanidad en un cierto tiempo, como lo que estamos viviendo el día de hoy por el llamado coronavirus. Pero no solamente esto ha pasado a la humanidad, también ha pasado por grandes terremotos. El 22 de mayo de 1960, Chile experimentó un terremoto de 9.5 grados. Creo que la escala máxima es 10 grados, entonces esta llegó a 9.5 grados. Alaska, el 27 de marzo de 1964, igual experimentó un terremoto de 9.5 grados. Japón, el 11 de marzo del 2011, recuerda que fue muy sonado porque no solamente fue terremoto, sino que también fue un maremoto, consecuencia de ello, fue de 9.0 grados. Y claro está, nuestro país, México, en 1957 experimentó terremoto, en 1985 y en el 2017, el más reciente, nuestro país experimentó un terremoto que lamentablemente cobró la vida de muchas personas, hubo muchas pérdidas, hubo una tragedia a nivel mundial. Ha habido también crisis económicas como la llamada Gran Depresión que pasó en Nueva York en 1929, la crisis del petróleo. En los 70 se inició una crisis, pero en los 80 fue cuando afectó a países que eran deudores y los llevó al borde de una crisis financiera. En el 97 hubo una crisis asiática y claro está, la crisis del 94 en nuestro país, que llevó a la devaluación de nuestra moneda y que no sé si usted recuerda o hay gente que lo recuerda. Yo era muy pequeño todavía en esa fecha, pero fue una crisis total, hubo muchos suicidios, hubo gente que se volvió loca, hubo depresión, enfermedades, en total fue algo que impactó a nuestro país. En fin, entre tantas otras que han llevado a la humanidad a la depresión, a enfermedades, a muertes por las mismas enfermedades, a suicidios, a violencia, etcétera. En sí, la vida del ser humano ha estado en crisis. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ausente en su vida. Y esta ausencia de Dios en la vida del ser humano provoca todo lo antes ya mencionado. Estamos dentro de un mundo caído. Génesis nos revela la caída del hombre, por lo tanto, por consecuencia, la caída de la humanidad, de la tierra, de todo en donde estamos. Hubo una caída, el mundo está caído, está maldito, por decirlo así. Dios lanzó un castigo, una maldición sobre el ser humano, sobre la tierra, a causa del pecado. Todo esto es provocado por la ausencia de Dios. La vida del ser humano es una vida de crisis. La humanidad ha puesto su esperanza o su fe en otras cosas que no son Dios, porque aún a pesar de todo lo que ha vivido en la historia de la humanidad,
siguen aferrándose a no buscar a Dios, a no creer en Dios. No generalizo, porque a través de todas estas cosas ha habido gente que ha clamado a Dios con un corazón sincero, y Dios ha respondido a ese clamor y es llevado el evangelio de Jesucristo a sus vidas, y el día de hoy o el día de ayer tal vez ya fallecieron, o el día de hoy muchos cristianos son productos de esos tiempos de crisis. Pero es lamentable, es algo muy triste cómo es que el ser humano sigue poniendo su esperanza en dioses, que no es nuestro Dios, en imágenes, aún en el ser humano. Claro está que se está esperando y ahorita se está moviendo todo, porque el ser humano está poniendo su esperanza ante una caída económica desastrosa en una sola moneda. Está poniendo su esperanza o su fe en la economía, en una sola moneda. Está poniendo su esperanza en un hombre que venga y que traiga paz mundial, pero ya no con unos tratados, sino están esperando la presencia de un hombre que venga a gobernar ahora sí a todo el mundo. Todos sabemos quién es ese hombre y cómo lo llama la Escritura, que es el llamado el anticristo. Pero la humanidad o los grandes gobernantes están buscando a una moneda mundial para que ya no haya crisis económica. Están buscando a un hombre que gobierne toda la humanidad. Están buscando el que solamente haya una religión para que ya no haya divisiones como las que hay el día de hoy. Todo se está basando, están poniendo su fe en cosas materiales, en personas, en religiones, pero no están poniendo su fe en Dios. El poner su fe en el lugar incorrecto trae frustración, trae decepción, trae un vacío muy grande. Para poder poner su fe verdaderamente en Dios, necesitan pasar por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero el día de hoy casi nadie o nadie lo acepta. Y vemos cómo se burlan de Jesucristo, tantas series que están sacando ahorita por la libertad de género, por todas las cosas que son tan aberrantes a la luz de la palabra, que ofenden el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo acepta, lo rechazan. Y esto es algo muy triste, porque en Él está la respuesta. También en el mundo cristiano, por llamarlo así, ha pasado por tiempos de crisis religiosas, vamos a llamarlo de esta manera. Por ejemplo, las persecuciones que ha habido y que hay de los cristianos, que los ha llevado a la muerte, que los ha llevado a los castigos, que los ha llevado al hambre, etcétera. Y también crisis personales, que es lo que el cristiano vive diariamente por guardar su fe, por querer vivir una vida íntegra delante de Dios. Desde el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo, créame que viene una batalla de vida o muerte, una batalla a muerte, en el que se levanta el enemigo de nuestras almas, el mundo, la carne, en contra nuestra para destruirnos, para derribarnos. Es una batalla mortal la que vivimos todos los días. Todo aquel que se dispone, que ha dispuesto su corazón a guardarse para Dios, a seguir los mandamientos de Dios, déjame decirle que va a vivir en crisis mientras tenga vida. Eso es algo que tiene que pasar. Pero lo triste es que, al igual que las demás personas que no tienen a Cristo en sus corazones, el creyente pone su fe en otras cosas o personas, o en sí mismo, en sus propias fuerzas, su propia capacidad. Por eso vemos que hay un pueblo que vive frustrado, un pueblo que vive triste, un pueblo desilusionado, decepcionado. Muchos están decepcionados de Dios, créame eso. Muchos están enojados con Dios porque Dios no ha hecho lo que ellos han pedido, lo que quieren. Estoy hablando de pueblo cristiano, están decepcionados y están enojados contra Dios por lo que ha pasado, pero es que el resultado de no poner tu fe en el lugar correcto, que es en Dios, en el nombre de Jesús, nos va a llevar a esto. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Lo triste es que hoy el creyente debería de poner su fe en Dios, pero no lo ha hecho. La situación del cristiano es crítica porque su fe no está puesta en Dios, y por eso hace todo a su manera. La ausencia de una fe en el corazón del cristiano se refleja en las decisiones que tomamos.
Sabemos que para tomar una decisión o cuando necesitamos hacer algo, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. La palabra nos los ha dicho. Nos lleva a Dios. Pero muchos queremos soluciones prácticas, soluciones rápidas, soluciones que me satisfagan, cosas que yo pueda ver, que pueda palpar. Y como el ir a Dios es algo espiritual que yo no puedo ver y que tengo que esperar, yo prefiero hacer las cosas a mi manera, tomar mis propias decisiones. Y eso me va a llevar a fracasos. Esos fracasos me van a llevar a decepcionarme, a desilusionarme de Dios, a enojarme con Dios y a alejarme del camino. Hoy el cristiano está viviendo una crisis y es una fe en crisis. Eso es algo terrible porque la fe es tan importante para la vida del creyente y lo vamos a ver ahorita. La fe es muy necesaria para la vida del Hijo de Dios, para nosotros como su pueblo. Iglesia, el día de hoy hay una fe en crisis. ¿Por qué? Porque no la hay, número uno, no la hay en el pueblo de Dios. La respuesta o la prueba de que no hay una fe en Dios es la toma de decisiones en las que no se toma en cuenta a Dios. El resultado de que no hay fe en el pueblo es que muchos se han alejado de Dios y eso es triste. Número dos, podemos ver que hay fe, pero esa fe ha sido opacada por las circunstancias que vivimos. El temor nos invade, la duda nos invade y nuestra fe empieza a menguar. Pero muchos cristianos, número uno, vamos a ver que no hay fe. ¿Qué es la fe? Versículo 1 al 3 del capítulo 11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El salón de la fama de los santos, los héroes de la fe, el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento, el capítulo de fe, son algunos de los títulos que ha recibido Hebreos 11. Este capítulo tiene que ver con la excelencia de la fe, pero vea, usted estúdielo en su casa, lo vamos a ir estudiando detenidamente en los siguientes servicios, porque necesitamos ver cómo restaurar esa fe que está en crisis. Pero vea cómo esa excelencia de la fe fue producida a través de los tiempos de crisis. ¿Y a quién le gusta pasar por crisis? ¿A quién le gusta pasar por problemas? A nadie. Pero déjeme decirle, muchos dicen: no, es que yo estaba mejor sin Dios, sin Dios. No, es un error. Muchos dicen que estaban mejor sin Dios porque ahorita hay más problemas. Déjeme decirle que aunque estuviera sin Dios y su vida no tuviera tantos problemas como la hay el día de hoy, el problema más grande que va a pasar la humanidad si no se arrepiente y entrega su vida a Cristo es una condenación eterna. Es cuando Dios va a expulsar a todos aquellos que no le recibieron, a todos aquellos que no le llamaron, el llamado al infierno. Es triste y a nadie le gusta hablar del infierno porque dicen cómo un Dios de amor puede lanzar a la gente, enviar a la gente al infierno. Dios no la envía, la gente sola va directo allá. Es como un niño. Mi niño tiene 2 años. Si yo lo pongo en el porche y le abro el portón, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, en el caso de mi niño, ¿qué es lo primero que hace? Corre para la calle. ¿Yo lo envié a la calle? Yo le dije: salte corriendo y ve para allá. No. Yo le dije: no te salgas a la calle porque es peligroso, hay esto y esto. Mi niño ve calle, mi niño ve jugar. ¿Y qué es lo que hace? Sale corriendo por sus impulsos de niño en ese momento, pero no sabe que al llegar a la calle corre un peligro muy grande. Puede ser atropellado, se lo pueden robar, un perro puede pasar, lo puede morder, hasta matar. Ahorita como están todos los perros también ya bien bravos, más bravos que de costumbre. ¿Será por el encierro? Pobrecitos, de verdad, también. Pero es algo terrible. ¿Yo mandé a mi niño a la calle? No.
Él se salió corriendo. Pero tú tuviste la culpa porque abriste el portón. Sí, es cierto. Y fíjense que esto es lo que muchos dicen de Dios. Dios es responsable. En cierta manera sí, es responsable, pero porque Él permite que sucedan las cosas. Es decir, nos deja que hagamos lo que queramos. Número 1, sería responsable si Él mismo aventara a la gente a la calle. Número 2, es responsable porque Él permitió que salieran corriendo, pudo detenernos. Pero entendamos que el ser humano tiene que aprender a creer en Dios, a obedecer a Dios, y esto es solamente a través de Cristo. El niño saldría corriendo a la calle y una tragedia terrible pudiese pasar. Es lo mismo con el ser humano. El ser humano busca su propia decisión y va directo hacia el infierno. Dios pone su ley, Dios dice qué es lo que tiene que hacer para no caer en el infierno y estar con Él, pero el ser humano no quiere eso, no lo acepta, y aún tristemente el cristiano no lo acepta. En el tiempo de crisis es cuando nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está con nosotros, y ahí es donde podemos ver milagros de Dios en nuestras vidas. Por eso que dicen que nos iba mejor sin Dios, es una total mentira. Porque aunque son momentos más difíciles, tal vez suceden milagros más poderosos, porque Dios está con sus hijos. Los judíos del primer siglo veían todo como un asunto de obras. Aún después de ver las verdades básicas del nuevo pacto en Cristo Jesús, ellos querían ajustar sus propios principios al molde de obras de justicia. ¿Se recuerdan que Pablo era algo que peleaba con ellos? Porque ellos se volvían legalistas y era por la fe, y Pablo les enseñó que es por la fe en Cristo Jesús. Pero venían los maestros judíos y le enseñaban a los cristianos que no, que tenían que circuncidarse. Querían ajustar el nuevo pacto a las obras de justicia. O sea, querían que fuera por sus propias obras, y no era así. Para el tiempo de Cristo, los judíos ya habían dejado de ser el sistema, fíjense, me gustó esto, el sistema sobrenatural que Dios había entregado originalmente. Todo lo de Dios es sobrenatural. Desde que fue creado el universo fue natural, sobrenatural. La creación de los animales, de todo, la creación del hombre fue algo sobrenatural. El cómo llamó Dios a Abraham fue algo sobrenatural, y su vida fue algo sobrenatural. Pero ya en esos tiempos, los judíos ya habían dejado la sobrenaturalidad de Dios. Se habían desviado a un sistema de obras con toda clase de requisitos legales. ¿Recuerda a Jesús peleando siempre con los fariseos? Mejor dicho, los fariseos peleando con Jesús. No aceptaban lo que Jesús les decía. ¿Por qué nos complicamos la vida, iglesia? Es tan sencillo lo que la palabra nos dice, que es que fe, creer. Pero nos complicamos tanto la vida que queremos ajustar el evangelio a nuestras obras, porque es algo más grato para nosotros. Jesús reprobó siempre la actitud de los fariseos, porque siempre vivían bajo obras. Tenían un sistema de obras con toda clase de requisitos legalistas. No es tanto en que tengas fe, tienes que hacer todo esto. Era un sistema de esfuerzo propio, de salvación propia, de vanagloria propia. Todo era para ellos, era hecho por ellos, y era para una satisfacción propia. Estaban lejos del sistema de fe que Dios les había dado. Esto es triste, porque siempre queremos las obras, no queremos creer y esperar. Dios los despreció porque era una corrupción de lo que verdaderamente Él les había entregado. Qué duro, qué triste, pero es una verdad. Dios los despreció porque era una corrupción a lo que Él verdaderamente les había entregado. Dios nunca redimió al hombre por las obras, siempre fue por la fe. Habacuc 2:4, que dice: el justo por su fe vivirá. Parafraseado. Desde los tiempos de Adán,
Dios ha honrado la fe, no las obras. Las obras han sido mandadas como resultado de la fe. Nunca ha sido un medio para salvación. ¿Cómo proviene la salvación? Por fe, no por obra. La Escritura lo dice. Este tema de la fe está relacionado con el capítulo 10, donde el autor presenta el principio de la salvación por fe, de la cual se han puesto ejemplos a los mencionados en el capítulo 11. El capítulo 10 cita a Habacuc, un profeta judío, para reforzar la verdad de que este era el principio de la redención que Dios había honrado siempre. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no, ¿qué? Agradará mi alma. Dios se agrada cuando retrocedemos en la fe. Fíjese lo que dice. Iglesia, tengamos cuidado. No agradamos a Dios cuando dejamos de tener fe en Él y empezamos a tener fe en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestra salud, en las personas, en nuestra familia. Dios no se agrada, y tengamos cuidado. No vaya a ser que, al igual que hizo Dios con su pueblo, los judíos, nos desprecie a nosotros porque somos una corrupción de lo que verdaderamente Él nos ha entregado, la fe. Mi alma no se agradará si retroceden. Esta es una advertencia que el Señor nos dice en su palabra. Esta es una advertencia para nosotros como pueblo. La fe es el camino a la vida. La fe es una forma de vida y nunca ha sido diferente. El principio de la fe no se originó con el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Fue parte fundamental del Antiguo Testamento. La certeza de las cosas que esperamos dice que es la fe. En tiempos del Antiguo Testamento, fíjese, los hombres y mujeres tenían que confiar en las promesas de Dios. Y Él les había dado promesas acerca del Mesías, un libertador que quitaría el pecado. Les había dicho que un día ese Mesías justo los purificaría y los gobernaría. Y hablando de esta manera, los fieles de Dios, que son los que creen a Dios, creían las promesas de Dios. Y déjeme decir, me gustó y lo anoté tal y como lo leí. Mi hermano John MacArthur lo escribe así. Dice: los fieles de Dios creían las promesas de Dios, y estas promesas eran incompletas y muchas de ellas eran vagas. Si usted no lo ha leído, le invito a que lea más el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, era una promesa incompleta y era una promesa que era muy vaga. No era algo completo. Y es que nosotros siempre queremos algo concreto, ¿verdad? Dime el día, tipo Gedeón, dime el día, dime la hora, si esto se moja, si esto no se moja, que caiga un trueno, que esto, que el otro. Siempre queremos estar completamente seguros. Y a veces el Señor nos responde como le respondió a Gedeón. Y esa es la misericordia de Dios, porque ve que nuestra fe está completamente apagada. Y porque necesitamos eso, en su misericordia, en su amor. Pero qué dichosos de estos hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios ante las promesas que eran tan incompletas y vagas como muchas de ellas. No era tan concreto, no era tan preciso. Dios solamente decía: levántate y ve a tal lado. No eran tan claras. Los fieles de Dios creían las promesas de Dios. No eran tan claras si las comparamos con el Nuevo Testamento, porque a decir verdad, estudiando el Antiguo Testamento y estudiando el Nuevo Testamento, las promesas del Nuevo Testamento son más claras, ¿sí o no? Son más claras que el Antiguo Testamento.
Ahorita para muchos de nosotros, porque ya estamos viendo que muchas cosas se están cumpliendo, pues bueno, son más claras. Pero estos fieles de Dios sabían que eran dadas por Dios, y ellos pusieron su confianza y esperanza completas en esas promesas. No fue necesario que Dios les dijera: va a ser esto, esto, esto y esto, una lista de instrucciones, y que todas se tienen que cumplir al pie de la letra. Eran incompletas, eran vagas, pero estos fieles de Dios creyeron y pusieron su confianza y su esperanza completa en esas promesas. ¿Sabe por qué? Porque sabían que eran dadas por Dios. ¿Por qué dudamos nosotros? Si lo que predicamos, lo que enseñamos, tanto a los niños como a los adultos, lo que nos dice la palabra proviene de Dios, ¿por qué dudamos? ¿Por qué queremos hacer todo a nuestra manera, pueblo? No deberíamos esperar ninguna instrucción más, porque si Dios nos dice en su palabra esto, cree o ten fe, nosotros debiéramos de creer simplemente porque Dios lo dijo. Estos hombres recibían promesas incompletas, vagas, pero creían a esas promesas porque sabían que eran dadas por Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La certeza es la seguridad o la confianza de quién está hablando. ¿Quién está hablando a su vida, iglesia? En este preciso momento que está usted ahí en su hogar, dígame, ¿quién está hablando? No soy yo, un hombre con errores, no sabe expresarse tal vez, un hombre que está aquí parado enfrente de ustedes. No soy yo el que está dando esas palabras, es Dios quien está hablando a través de su palabra, y está diciéndonos que cuando Él habló en el Antiguo Testamento, sus promesas eran incompletas y vagas, pero aún así sus hombres, sus fieles y mujeres pusieron su confianza y esperanza completas en esas promesas porque sabían que eran dadas por Dios. El día de hoy Dios le está hablando a su vida. No soy yo, no es nuestro gobierno que bendecimos a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, que Dios les ayude. No voy a hablar mal de ellos, no, yo no voy a hacer eso. Cometen errores y todo, pero no lo voy a hacer. Yo a lo que me refiero es, a veces nos sentimos seguros cuando en una conferencia de prensa nos dicen: tranquilos, no pasa nada. Qué bueno que nos dicen eso para que nos tranquilicemos. Cuando el doctor nos dice: no te preocupes, esto no es nada grave, descansamos. Qué bueno. En cierta manera hay una fe en el ser humano que es correcta, pero nuestra fe debería de estar puesta siempre en Dios. Que desde antes que nuestro gobierno, que desde antes que el médico nos diga todo está bien, nosotros supiéramos todo está bien. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo dijo a través de su palabra, y eso me basta. Y cuando voy con el médico me dice: está bien, gracias Señor, porque sabía que tú estás en control de todo. ¿Sí me explico? Eso es la fe. Fe es vivir una esperanza tan real que da una absoluta confianza de que Dios va a cumplir su promesa. Eso es la fe, iglesia, y eso es lo que está en crisis el día de hoy. Hoy no hay una esperanza tan real. Hoy no hay una certeza o una confianza en Dios. Se vale llorar, se vale atemorizarse, se vale preocuparse, porque somos seres humanos, y como seres humanos estamos en un cuerpo caído, y es natural, está en nuestra naturaleza. Pero lo que no se vale es que esas emociones, esos sentimientos nos gobiernen y le creamos más a lo que sentimos que a la palabra de Dios. Nuestra fe está en crisis porque estamos confiando más en lo que vivimos que en lo que Dios dice en nuestras vidas. Las promesas que Dios dio a los santos del Antiguo Testamento eran tan reales que, fíjese, tan reales que ellos basaron sus vidas en ellas porque le creían a Dios. Su vida se basó en las promesas de Dios y caminaron conforme a esas promesas. ¿Por qué? Porque le creían a Dios. ¿Qué le falta, iglesia, para creerle a Dios? ¿Qué falta? Nuestras vidas deberían estar basadas en las promesas de Dios.
Debiéramos de vivir por esas promesas. Al vivir por esas promesas, al basar nuestra vida en ello, estamos dando prueba de que tenemos confianza, de que tenemos una absoluta certeza, que es confianza en lo que Dios ha dicho a mi vida. Todas las promesas del Antiguo Testamento están relacionadas con el futuro, y un futuro muy lejano para muchos de ellos, porque muchos de ellos no lo vieron. Mejor dicho, ninguno lo vio, por decirlo así. Pero los fieles de Dios, los fieles del pueblo de Dios, actuaban como si fueran presentes. Ese es el problema de muchos de nosotros. Creemos a Dios, pero lo vemos como algo muy lejano, y nos hace dudar y nos hace desesperarnos. Debiéramos de vivir las promesas de Dios como si fueran presentes. El momento en el que estaremos en presencia de nuestro Dios, el momento en el que Dios viene por su pueblo, las promesas que Él nos ha dado acerca de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestra economía, de todo lo que usted quiera ver, de aquello que lo está llevando a una crisis. Debiéramos de, cuando el Señor nos dice, nos da una palabra certera a nosotros: confía, yo estoy contigo. Decir: Señor, gracias porque tú estás conmigo, aun cuando estoy sintiendo el dolor, aun cuando estoy sintiendo la duda, aun cuando estoy viendo todo lo que está pasando. Decir: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y eso me hace caminar en fe, me hace caminar creyendo que tú estás conmigo. Simplemente le creyeron a Dios y a su palabra, y con base en esa palabra vivieron. Fue lo único. ¿Qué de extraordinario hicieron? ¿Sabe quién hace lo extraordinario? Dios. Dios es el que hace lo extraordinario, iglesia. Dios es el que hace lo imposible, el que hace los milagros. Dios es el que se encarga de hacer lo sobrenatural, lo que usted no puede hacer. Nosotros simplemente tenemos que creerle a Dios y a su palabra, porque Él es veraz, Él es íntegro, Él es completo, Él no miente. Eran personas de fe, y la fe les dio confianza o les dio certeza, porque sabían de quién provenían esas palabras. Tristemente, hoy el ser humano no puede confiar al 100% en otra persona, porque sabe que hay decepción, ¿sí o no? Si llega a su casa una persona y le pide ayuda, tristemente, por lo que hemos visto y sabido de mucha gente que abusa, ¿verdad que ya no le ayudamos con tanta credibilidad? Como que ya hay cierta duda. Por eso es tan importante que usted siempre esté en oración y le diga al Señor: Señor, ayúdame a discernir por tu Espíritu Santo cuando una persona verdaderamente esté necesitada. Y si usted no está completamente segura de que si necesita o no, usted como quiera ayúdele. Tal vez sí estaba necesitada, pero como está el mundo caído y todo lo que hacen, a veces dudamos, y no vaya a ser que Dios lo mandó a nosotros para que nosotros le bendijéramos y acortamos nuestra mano. Es tan importante que siempre le digamos al Señor: dame discernimiento, y si no lo sentimos, usted dele, y si no quiere, está bien, no le dé, no pasa nada. Pero hoy en día es muy difícil confiar en el ser humano. Confía en Dios entonces. Él no miente, Él no falla. La fe no es un anhelo ferviente de que algo pase mañana incierto, en un mañana incierto. Es decir, ¿cómo es esto? Ay, tengo el anhelo de que mañana ya se termine toda esta enfermedad, pero no creo. Eso no es fe. La fe no es un anhelo ferviente de que algo pase mañana. Tenemos duda. La fe verdadera es absoluta, es decir, es completa, aun y cuando el mundo considera irreal o imposible lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios me va a sanar, yo lo veo muy difícil, ya casi te mueres. Dios me lo dijo y Él lo va a hacer. Dios va a restaurar mi matrimonio, yo lo veo hecho pedazos, diría el enemigo, muchas personas que el enemigo usa. Yo sé que lo va a hacer porque Él ya me dio palabra. Yo creo a Él. Dios me va a ayudar en mi economía. ¿Cuál? No tienes trabajo, mira, aunque trabajes no te alcanza para nada, pero Dios dijo que Él está conmigo y soy su hijo, y Él guarda de mi vida.
Eso es fe. Aunque el mundo considere que es irreal o imposible, nosotros creemos que va a suceder porque Dios lo dijo. La esperanza cristiana es creer en Dios en contra de lo que el mundo cree o lo que el mundo dice. Si seguimos a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca, si creemos en nuestro Señor Jesucristo cuya cara no hemos visto jamás, lo hacemos porque nuestra fe es una realidad, o nuestra fe tiene una realidad, tiene una confianza. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 20, 29 que tendríamos una bendición especial. ¿Lo recuerda? Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Somos dichosos, iglesia. Somos dichosos porque estamos creyendo en un Dios que no oímos, estamos creyendo en un Jesús que no vimos, pero que sabemos que es real. Y la palabra nos dice que somos bienaventurados porque aunque no vimos, estamos creyendo. Esa es la fe. Fíjese, Moisés asumió una posición en la esperanza de Jesús y se olvidó de todas las cosas materiales, dice más adelante en este capítulo. Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron con la elección de obedecer a Nabucodonosor, a quien estaban viendo, o a Dios a quien nunca habían visto. Y sin dudarlo, eligieron obedecer a quién, a Dios. La respuesta natural del ser humano es confiar en sus sentidos físicos, poner su confianza en las cosas que puede ver, que puede oír, que puede saborear y que puede sentir. Pero el hombre de Dios pone su confianza en algo más durable y confiable que cualquier cosa, en Dios. Es ahí, iglesia, donde está el problema en nosotros. Ponemos nuestra confianza en los sentidos físicos, en lo que podemos ver, oír, sentir. Ahí está el problema. Siempre queremos ver para creer. Es cierto que a veces Dios nos dice, vas a ver esto, esto y esto, y creemos, pero muchas de las veces Dios nos va a decir, hazlo. Pero recuerdo tanto esas pruebas de fe que el Señor nos puso y que fueron tan difíciles en nuestro comienzo en la iglesia. Cuando Dios nos llamó, lo más normal es ser ordenado, lo más normal es que haya algo, ya una misión, algo establecido, y ahora sí, el Señor te llamó, ve y hazlo. Pero el Señor no nos llamó así. El Señor simplemente dijo, hazlo. Y recuerdo muy bien esa ocasión en mi casa, la parte de la lavandería, en donde yo les decía, estaba lleno de temor, lleno de angustia, tantas voces en mi cabeza, lo que escuchaba de la gente. Y yo le decía al Señor, muéstrame el lugar y muéstrame a las personas para sentirme animado y creer. ¿Y sabe lo que Dios me dijo en ese momento? Si te muestro, entonces estarías obedeciendo por lo que ves y no por lo que yo te digo. Fueron momentos difíciles y mi esposa y yo los vivimos al inicio cuando nos parábamos en el porche, compramos 10 sillas y unas que teníamos ahí y llenábamos el porche, ¿te acuerdas? Llenábamos el porche de las sillas, poníamos la bocina, el teclado, un púlpito, algo, esperando a que alguien entrara y se sentara. Recuerdo que iniciamos y estaban mis suegros, mis papás, pero a veces nada más estábamos mis papás y nosotros, y la gente pasaba y se quedaba viendo, y yo tocando el teclado y después predicando, y la gente pasaba y veía. Fueron momentos muy difíciles, pruebas de fe muy difíciles, y muchas de esas veces quisimos desistir, quisimos detenernos. No había entradas para rentar, no había entradas de esto, solamente éramos 2 los que diezmábamos y ofrendábamos en ese momento. Pero créame que Dios hizo milagros en ese momento, porque nos mostró que Él estaba
se compraron sillas, se compró una batería, se compró esto, el otro, hicimos cuentas, era una cantidad de dinero que nosotros no podíamos dar, pero que fue Dios. Después Dios empezó a mandar gente, a traer los sindicados, a ponerlos ahí, y empezamos a ver, y empezaron a suceder muchas cosas. Y aunque hemos pasado como iglesia momentos difíciles y momentos tristes, porque han venido y se han ido, y eso ha causado dolor en la iglesia, en todo, pero Dios nos ha mostrado que todo es por fe. Y si en algo Dios nos ha enseñado a nosotros como iglesia, Aliento de Vida Pueblo, es a tener fe, a creer en su palabra y no en lo que vemos. Hemos estado en crisis como iglesia, muchas veces lo recuerda. Hicimos servicios en casas porque usted recuerda lo que pasó, y creíamos que todo estaba terminado, y creíamos que Dios ya no estaba con nosotros, y decíamos, ¿qué pasa? Nos veíamos unos a otros, pero Dios nos dio una prueba de fe, de creerle a Él. Y yo sé que así en su vida Dios ha puesto muchas pruebas de fe. Los sentidos pueden mentir, pero Dios no miente. Tito capítulo 1 versículo 2. Dios no miente, dice su palabra. Y si la palabra lo dice, es verdad. Los cristianos no somos masoquistas. Vivimos con la certeza de que cualquier incomodidad o dolor que podamos soportar por amor a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra será más que compensado por una eternidad de gozo inagotable. Va a haber gozo, iglesia, y aún Dios va a recompensar esa fe en vida. Yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque lo hemos vivido. Lo he vivido personalmente. Cada día de mi vida, aunque nos desesperamos y estamos aprendiendo a ser padres, vivimos una prueba de fe, vivimos un gozo de que el Señor premia esa fe en su soberanía. Y yo sé que Dios va a premiar esa fe, pero la mayor recompensa de fe, de nuestra fe, iglesia, puesta en Dios, es cuando estemos por una eternidad de gozo inagotable en presencia de nuestro Dios. La palabra certeza se traduce como confianza, ya lo hemos visto. La fe es un terreno firme sobre el cual podemos sostenernos, esperando a que las promesas de Dios se cumplan. La fe es la convicción más sólida, iglesia, que nosotros tenemos como cristianos. Los santos del Antiguo Testamento murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice Hebreos 11:13. Vieron el cumplimiento de la promesa de Dios con los ojos de la fe, y eso es lo que hace que haya una fe en crisis. No vemos con los ojos de la fe, vemos con los ojos de la realidad, y esa realidad nos lleva a la destrucción. Recordemos que estamos en un mundo espiritual ahora en Cristo, y que todo es por fe, y que Dios se encarga de hacer lo sobrenatural, y nosotros solamente debemos de creer. Ellos se aferraron a la promesa como la realidad final de sus vidas, como lo más cierto de su existencia. Vivieron para eso. Y el problema de nosotros, pueblo, ¿sabe cuál es? Que vivimos para nosotros. Vivimos para nuestros deleites, para nuestros propósitos. Vivimos para nuestros proyectos, para nuestras familias. ¿Tiene algo de malo eso, ser comprometido con? No, no tiene nada de malo. El problema es que ponemos nuestra fe en cosas que no son sólidas, en terrenos lodosos, en terrenos frágiles, y no en un terreno sólido que es la fe en Dios. Aclaramos que no es nuestra fe por la que las cosas suceden, no, es por Dios que las cosas suceden, porque Él vio fe puesta en Él, porque creímos en Él, iglesia. Cierre un momento sus ojos, arrodíllese si puede hacerlo, no le dé vergüenza, está en familia. Incline su rostro, póngase de pie y empiece a meditar en qué está puesta su fe en estos días. ¿Por qué se siente triste?
¿Por qué se siente desesperado, frustrado, decepcionado, enojado, etcétera? ¿Por qué? Vea en qué o en quién puso su fe para sentirse así. Y si usted se siente así porque Dios no ha respondido, porque ha puesto su fe en Él, la palabra de Dios nos dice que sigamos esperando en Él, que lo que no podemos ver lo veamos con los ojos de la fe, como si ya fuese hecho. Pero estoy hablando de palabra de Dios, iglesia. No se trata ahorita en este momento de ponernos a declarar y decretar cosas que Dios no nos ha dicho. Me refiero a hablar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, de que Él está con nosotros porque Él lo dice, de creer a sus promesas, de que este sufrimiento va a terminar, de creer si Dios ya le dio una palabra concreta ante la situación que usted está viviendo físicamente, emocionalmente, familiarmente, laboralmente o escolarmente. Si Dios ya le dio una promesa concreta, créalo. El Señor hace años nos dijo acerca de que Él iba a bendecir nuestras vidas con un hijo. No lo podíamos ver, pero lo creímos, pero fue una palabra concreta de Dios a nuestras vidas. Si el Señor ya le dio una palabra concreta a su vida, créalo y camine en fe. Ponga su mirada en Dios y crea su palabra. Pero el día de hoy, a lo que la palabra nos habla es de creerle a Él la promesa que Él nos ha dado de redención en Cristo Jesús. Como hijos de Dios ya somos salvos, tenemos esperanza, tenemos vida. Las promesas de Dios están para nosotros, pero solamente tenemos que creer. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Hoy levantamos nuestra voz en ti. Hoy levantamos nuestra fe a ti y te decimos: perdónanos. Perdónanos porque no hemos puesto nuestra fe en ti. Perdónanos porque el día de hoy hay una fe en crisis que está en peligro de extinción. Ya se da muy poco en pocos cristianos. Ya es muy débil esa fe y tiende a desaparecer inmediatamente. Y esto es porque tu pueblo no sabe lo que es tener fe. Porque está acostumbrado como ser humano a creer en lo que ve, en lo que siente, en algo palpable. Padre, perdona a tu pueblo porque no ha depositado su fe en el lugar correcto, que es en ti. Porque sigue creyendo que la salud, que el dinero es quien le va a dar lo que necesita. Que sigue creyendo que la familia es quien le da lo que necesita. Que el trabajo, que la escuela, que los amigos, el deporte o muchas otras cosas le da lo que le necesita. Perdona, Señor, a la gente porque sigue poniendo su fe en personas, en imágenes, en dioses ajenos antes que a ti. No reconoce que tú eres Dios, que solamente tú eres el único que puede hacer lo imposible. Que necesitamos de Cristo Jesús para poder tener fe, porque por nosotros mismos no podemos, Señor, tener fe. El hombre por sí mismo no es capaz de producir una fe sobrenatural, una fe espiritual a la que tú nos estás mandando. El hombre por sí mismo no puede. Esto es solamente a través de Jesucristo. Ayuda a la humanidad, Señor, a que venga el mensaje de salvación en Jesucristo. Porque una vez ya teniendo a Jesucristo, una vez ya habiendo sido perdonados por nuestros pecados y cambiando nuestro estilo de vida, tu Espíritu Santo, quien habita en nosotros, nos ayuda a creer, nos ayuda, Señor, a restaurar esa fe que está desapareciendo. Bendice a tu pueblo en esta hora. Si hay pueblo en el que su fe está a punto de extinguirse, está en crisis, en el nombre de Jesús te ruego que esa fe vuelva a crecer,
Si hay pueblo en el que ya no hay fe, Señor, que es más triste, te ruego que por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, esa fe pueda ser depositada ahí. Ayuda a tu pueblo, está viviendo una situación crítica. La prueba de que no hay fe es que muchos toman sus propias decisiones. Muchos han tomado su propio camino porque no creen a lo que tú dices. Muchos están llenos de temor, llenos de enojo porque no creen en lo que tú dices. Oh Dios, toma a tu pueblo, toma a tu pueblo, que puedan creer en ti, que puedan tener fe en ti, Señor. Dice, Señor, y créale, crea al Señor. Vean lo que Dios hace, esto es lo que Dios hace. Yo soy el frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, secando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Aleluya. Él trabaja para los que Señor, para los que tienen fe. camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, Él va al frente una vez más. Dios va al frente, Esto es lo que Dios hace, pueblo. quebrando cadenas, Aleluya. secando espinas, sus ángeles contigo a luchar. Aleluya. Él abre puertas, nadie Él puede trabaja para cerrar. los que tienen fe. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de Créelo, día. pueblo. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Créele al Señor, iglesia. Créele al Señor. Ten la absoluta certeza o confianza de que Él hará lo sobrenatural, lo que tú no puedes hacer. Camina creyendo a Dios en su palabra. Actúa esa palabra que el Señor te ha dado. Basa tu vida en la palabra del Señor y créele a Él. Créele a Él. Simplemente créele a Dios, iglesia, y a su palabra. Y vive en base a esa palabra que Dios te ha dado. Padre, bendice tu pueblo. Levanta tu pueblo, a un pueblo de fe, a un pueblo de victoria, a un pueblo que cree a tu palabra en medio de las circunstancias. Un pueblo que no depende de las circunstancias para vivir con gozo, sino un pueblo que cree y que vive con gozo porque sabe que lo que tú dices es real, que sabe lo que tú dices proviene de ti, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Padre, te alabamos. Bendice cada hogar que está pasando por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas familiares, matrimoniales, por falta de empleo. Bendice a tu pueblo, Señor, que está pasando por crisis en esta hora. Que este pueblo, Señor, crea a tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Amén. Amén. Aleluya. Te creemos, oh Dios. Iglesia, solamente encárguese de creerle a Dios y viva en base a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. Restaure esa fe que está en crisis. Tal vez está en peligro de extinción. No deje que se extinga. Tome la palabra, tome la oración, escuche la palabra y deje que Dios obre un milagro sobrenatural en su vida primeramente, en su vida espiritual. El día de mañana a las 5 de la tarde se estará transmitiendo una clase para los pequeñitos. Por favor, tome a sus niños en esa hora, siéntese con ellos, porque nuestros hermanos, nuestra hermana que está encargada de los niños, juntamente con nuestro hermano Saúl, que la está ayudando en esto, estamos creciendo mucho, van a presentar un proyecto, es decir, esta clase. Créanme que se esforzaron, nos hemos estado esforzando y ellos también, para que usted esté con alimento y los pequeñitos estén con alimento, es importante también. Entonces póngalos, por favor, lléveselos y siéntese con ellos para que ellos se alimenten también a través de la palabra. Lunes 5 de la tarde, ¿ok? Y pues bueno, iglesia, que la bendición de Dios sea sobre ustedes. El día miércoles a las 7 de la tarde estaremos teniendo nuestro servicio también, reflexionando en la palabra. Que el Señor les bendiga, cuídese mucho y nos vemos muy prontamente.